persona con problemas de incapacidad, que se cree incapaz, por más que se le aconseje, por más que se le oriente, mientras no trabaje esa área en su vida, difícilmente puede accesar a algo nuevo. Hablábamos acerca de la anécdota de aquel corredor que dispuso eh, correr una milla en 4 minutos, algo que por 50 años se mantuvo que era imposible. Y cuando él pudo hacerlo, al cabo de un año, alrededor de 300 personas, atletas más, lo habían hecho. Y dijo él, no es que nos hayamos vuelto más rápidos, sino que fue que rompimos un pensamiento que nos habían dado. Entonces, hablábamos de que para romper la incapacidad, para yo dejar de creer que soy incapaz de hacer algo, de lograr algo, de alcanzar algo, tengo que nutrirme de la palabra de Dios. Si usted y yo seguimos escuchando a gente que nos llama incapaces, nunca vamos a salir de donde estamos. Pero si usted y yo empezamos a rodearnos de gente, de actitudes que nos hace sacar lo mejor de nosotros, pero sobre todo nos llenamos de la palabra de Dios, usted y yo vamos a poder romper todo pensamiento, toda fortaleza emocional o demoníaca que tengamos en la mente que nos impide avanzar. Luego hablamos acerca de la culpabilidad. Y la culpabilidad es algo con lo que todos nos hemos enfrentado alguna vez. Y hablábamos, resumiendo, que hay 3 fuentes de culpabilidad. Número 1, Satanás. Satanás es alguien experto en hacer sentir culpable al hombre. Hablábamos que Apocalipsis en 12:10 menciona que él es el acusador, el que se presentaba ante Dios día y noche acusando a cada uno de nosotros, acusando nuestra conducta, y obviamente no solamente acusando, sino diciendo: tu palabra también dice que por cuanto todos pecaron están destituidos, por lo tanto ellos no pueden acercarse a ti. Pero Cristo vino para reconciliarnos con él, amén. La otra culpabilidad que vimos fue la que viene de las personas con las cuales nos rodeamos, que nos hacen sentir culpables. De repente esa culpabilidad la recibimos de nuestra pareja, de nuestro cónyuge, cuando todo lo malo que sucede en la familia es que es por tu culpa. Si hubieses hecho caso a lo que yo te dije, si me hubieses prestado atención cuando yo te hablé, no que ahora estamos aquí porque vos hiciste esto. Y aunque no le digan vos sos culpable directamente, le hacen sentir culpable, sea al esposo, sea a la esposa, sea a los hijos o a quien sea. Yo recuerdo, no sé si se lo conté, que yo tenía un compañero en la escuela que obviamente en el recreo salíamos a jugar pelota, y cada vez que metían un gol la culpa era mía. Yo estaba por allá y el gol cayó allá, culpa de Saúl fue. Entonces hay personas así. Usted y yo nos vamos a encontrar con gente que siempre va a buscar el punto negro en una hoja blanca para hacernos a nosotros responsables por eso. Entonces, la culpabilidad que muchas veces podamos recibir nosotros de otras personas, nosotros tenemos que aprender a manejar lo que oímos. Yo le vuelvo a repetir algo que yo creo que en todas las clases se lo he dicho: no podemos controlar lo que la gente dice, no podemos controlar lo que la gente piensa de nosotros. Sí podemos controlar lo que nosotros decimos y pensamos de nosotros mismos. Si usted y yo nos ponemos a hablar con la gente para, mire, yo no soy malo, yo soy bueno, y a querer mostrarle eso, usted se va a morir y nunca va a poder hacer que todo el mundo piense bien de usted. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien tiene un pensamiento arraigado en su mente, es imposible que lo saque de ahí. Por eso los fariseos nunca recibieron a Jesucristo, nunca se perdieron un culto, jamás se perdieron un seminario, un congreso, una reunión de Jesucristo, pero nunca lo recibieron como tal. El arrepentimiento de ellos fue falso. En la cruz dijeron: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Al ratito estaban persiguiendo a los discípulos. Entonces, la gente que tiene pensamientos arraigados nunca la vamos a poder cambiar. Usted y yo no pretendamos, no insistamos en cambiar a la gente, porque únicamente Dios toca, cambia la mente y el corazón de la persona. La otra, y aquí arrancamos ahora, la otra culpabilidad procede de nosotros mismos, yo mismo. ¿Cómo es que una persona puede sentirse culpable ella sola? Vámonos a la escritura. Mateo capítulo 27, en el versículo 3. Mateo 27, 3. Aquí arrancamos prácticamente hoy. Culpabilidad. Cuando la culpabilidad viene por nosotros mismos. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo que era condenado a Jesucristo, ¿verdad? Devolvió, ¿cómo dice? Pregunta: ¿se arrepintió Judas?
Aquí hacemos un paréntesis, ¿verdad? O una pausa. ¿Se arrepintió Judas, sí o no? ¿Qué dice ahí? Arrepentido. ¿Y cuántas veces hemos escuchado de que Judas no se arrepintió? Ahora veamos esto. ¿Por qué si Judas se arrepiente, Judas termina mal? Veamos. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Miren, otra pausa acá. Hay gente que quizás se va a ir de la congregación. Quizás se va a ir por una razón u otra. Hay razones válidas para que alguien se vaya, sí las hay. De repente algún día toquemos en un seminario las razones por las cuales alguien debería irse de una congregación. Pero hablamos de alguien que se fue sin una razón válida. Y cuando vuelve, vuelve arrepentido. Y cuando vuelve, busca a la gente que mientras estuvo fue cercana a él. Pero sucede que cuando alguien regresa, nosotros como iglesia, en vez de abrazar al que regresa, en vez de alimentar al que regresa, en vez de hacerlo parte nuevamente, lo que hacemos es que lanzamos la mirada de juicio, la mirada de ¿y ya viste quién vino? Y todavía hay gente que tiene el valor de decirle: vaya hombre, hasta que se acordó dónde quedaba el templo, la iglesia. Entonces, cuando alguien dice que Judas llegó a los principales sacerdotes y a los ancianos, en pocas palabras, llegó a la gente que podía restaurarlo. Llegó a la gente que podía decirle: bienvenido, esta siempre será tu casa, nosotros siempre seremos tu familia y Dios no ha cambiado para contigo. No que ni pensás que vas a volver a servir ahorita, tenés que estar un montón de tiempo sentado. Entonces eso hace que nuestro arrepentimiento se vea afectado. Y como el diablo, que el Señor lo reprenda, toma ventaja de todo, dice la palabra en Corintios que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, que no permitamos que él tome ventaja. Dice la palabra en Corintios: si dos hermanos entran en una disputa, en una contienda, arreglen rápido eso, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás y no permitamos que él tome ventaja de eso. Vino una gran tormenta y usted miró que cayó una gotera. ¿Qué va a esperar que se caiga el techo para arreglar eso? No, hay que entrar rápidamente. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando un matrimonio tiene una discusión y estuvieron peleados 2-3 horas, pero al rato se vuelven a contentar, no pasa nada aparentemente, pero ahí ya hay una brecha. Ahí ya hay un punto de partida para que la pared se abra y entre el enemigo para poder dañar. Judas se arrepiente y dice que regresa. Ahora mira el versículo 4. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Confesó su pecado. Una muestra de un arrepentimiento genuino, verdadero, es cuando usted y yo confesamos lo que hemos hecho. ¿Cuántos hemos orado así? Señor, te pido perdón por si he pecado. Y dice Dios: oigan a este, por si ha pecado, dice. La forma correcta es decirle: perdón, Señor, perdóname porque hoy adulteré en mi corazón. Vi una mujer allá por el mercado, Señor, y me desvié, perdóname. Así es como se confiesa, así es como se pide perdón. No de que por si yo perdones, por si yo pequé. No, dejémonos de cosas. El arrepentimiento genuino es cuando confesamos lo que hicimos. Señor, perdóneme porque yo, enojada con mi esposo, dije que era un bueno para nada. Ahora, si lo que usted dijo lo dijo en su mente, no ocupa ir a pedirle perdón a él. Voy para acá de nuevo, présteme mucha atención. Si usted molesta le dijo a su esposa en su mente o en secreto hasta de lo que se iba a morir, él no escuchó, no se dio cuenta, usted sabe que eso está mal, ¿sí o no? Entonces usted va a los secretos, dice: Padre, perdóneme porque yo dije que mi esposo era un come baleadas, un quique, y todo lo que dijo. Pero como a él no le dijo nada, no ocupa ir a decirle: amor, perdonarme porque yo te dije esto y esto. No tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque usted ya arregló eso con Dios. Ahora, si usted lo dijo y él lo escuchó, ahí sí toca. Ahí sí toca ir a decirle: perdóname por lo que dije.
El arrepentimiento genuino es cuando confesamos lo que hemos hecho. El hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Confesó lo que había hecho. Entonces Judas, hasta ahí va calidad. Está bien. Yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. No, grítelo. Y fue. Pregunta: ¿quién mató a Judas? ¿Quién mató a Judas? Está tremendo el calor, ¿verdad? La culpabilidad, mire a dónde llevó a Judas. Escúcheme. Los sacerdotes y los ancianos tienen cuota de responsabilidad, sí, porque alguien necesitado llegó a ellos y ellos, en vez de restaurarlo, le dijeron: no nos importa tu caso. Quizás a usted le ha pasado lo mismo. Usted cometió X pecado, quiso buscar ayuda en alguien, y cuando buscó ayuda en alguien, lo que buscó más bien fue que le pusieran otro clavo, más bien, en vez de sacarle los que ya tenía. Entonces, la reacción de los ancianos y sacerdotes es mala, sí es mala. Pero no olvidemos que nuestra restauración depende de Dios primeramente y no de la gente. Usted y yo no podemos poner como pretexto o como excusa, permítame las expresiones, a un hombre o a una mujer de nuestra condición emocional. Pastor, yo estoy dolido por él. No, porque usted es responsable de su corazón, de sus emociones, de sus sentimientos, de su voluntad. Y estar bien es una decisión. Anótele si quiere: estar bien es una decisión. Imagínese, alguien va corriendo por una calle, se cae, queda lleno de polvo y hay un montón de gente alrededor que se ríe, obviamente, porque alguien se cae. Dos costos tiene: quedarse en el piso lamentándose con la cabeza agachada porque se están riendo, o levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante sin importar quiénes están alrededor viendo y riéndose. Si a usted le sucediera eso, ¿qué haría usted? Porque si usted dice: voy a esperar que todo el mundo se vaya para levantarme, quizás nunca se levante. Pregunta: cuando uno va bien relajado y se cae, ¿qué es lo primero que uno hace aparte de sobarse? Ver quién. ¿Por qué? Porque nos da pena, nos da vergüenza. Aquí estamos hablando de la culpabilidad. Amados, todos en algún momento nos hemos sentido culpables por algo. Pero hay culpa que es necesaria. Cuando usted y yo nos sentimos culpables por haber ofendido a Dios, esa culpa nos lleva a la presencia de Dios. Nos lleva a decirle: he pecado contra ti. Fue lo que el hijo pródigo sintió. Fue lo que Judas está sintiendo. El problema es cuando la culpa que usted y yo tenemos nos restringe, nos detiene y nos impide vivir como deberíamos. Porque la culpa, lo hablamos la semana pasada, la culpabilidad es vivir bajo juicio. ¿Se acuerda usted en el tiempo de la pandemia, en el tiempo del COVID, que de repente uno iba en un bus y estornudaba uno allá? ¿Qué le venía rápidamente a uno el pensamiento? Dios mío, ya nos dañó este que va aquí. Ya uno ya no quería ni saludar a la gente, no, que de lejitos. ¿Por qué? Porque nos sentíamos atemorizados. La culpa hace lo mismo. La culpa nos obliga a vivir con miedo, atemorizados. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien nos hace sentir culpables, un ejemplo, vuelvo a meterme en el matrimonio. Cuando sucede algo en el matrimonio y uno de los dos hace culpable al otro, el otro desde ese momento queda viviendo en una cárcel hasta que el otro lo libere. Y él desde esa cárcel no tiene la libertad para poder hacer o decir algo, porque la otra persona, mientras no sane y no perdone, lo seguirá viendo como culpable. Imagínese una persona
Van a viajar en un automóvil. La esposa precavida, las mujeres son más precavidas y andan pensando en todo. A veces piensan hasta de más. Y dice: amor, ya revisaste el carro, está bien el carro, el aceite, qué sé yo, todo. Y el esposo se confía de repente a su capacidad, a su experiencia. Dice: sí, no pasa nada. Van en la carretera, tienen un accidente por un desperfecto mecánico del carro que pudo ser evitado si él hubiese revisado antes. En el trayecto muere alguien, póngale que un hijo, y el diagnóstico de los encargados dicen: fue por un desperfecto mecánico del carro. Y eso llega a oídos ¿de quién? De la esposa. Claro, hay un muerto de por medio. Y la esposa, por tu culpa, nuestro hijo o nuestra hija, nuestro primo o quién sé yo, está muerto ahora. Y le agrega esta frase: jamás te voy a perdonar. Hello. Yo le pongo ese ejemplo. Súmele cualquier otro ejemplo usted. Estoy hablando de gente cristiana. Jamás te voy a perdonar lo que me hiciste. Nunca voy a olvidar. Y cuando alguien dice: jamás voy a olvidar lo que me hiciste, Satanás se encarga, las tinieblas se encargan de que ese pensamiento esté vivo y fresco en la mente de esa persona. Cuando esa persona va olvidando lo que dijo que no iba a olvidar, y empieza a esa etapa de romanticismo, él le recuerda: hey, que no se te olvide que por perdiste tu negocio. Ya vuelve a poner seria el hermano o la hermana de nuevo. La culpabilidad estaba matando a Judas. Judas hace lo correcto, va al templo, va a buscar la gente idónea. No idónea en el sentido de que son los que deben o conocen la palabra. Lo más correcto era que él fuera donde los discípulos, obviamente, pero el que la Biblia nos narra a nosotros que va donde esta gente es porque él quiere remediar las cosas. Si nos vamos al Antiguo Testamento, no me voy a meter a eso porque no nos da tiempo. Judas hace lo correcto, se presenta en el lugar correcto a presentar ofrenda por su pecado en el templo, que era donde la gente tenía que presentarse, pero lo desechan. Y Judas ya se había arrepentido, pero cuando él sale del templo no sale lleno de paz, sale lleno de culpabilidad. Y la culpabilidad, algunos lo ven como algo sencillo. ¿A dónde llevó la culpabilidad Judas? A quitarse la vida. Hay gente que no se ha quitado la vida literalmente, pero se han quitado su ministerio por la culpabilidad. Se han quitado su don, han enterrado su don o su talento por la culpabilidad. Amados hermanos, usted y yo podemos trabajar con la culpabilidad que el diablo nos quiere meter. Lo reprendemos en el nombre de Jesucristo y se acabó el asunto. Usted y yo podemos trabajar con la culpabilidad que la gente nos quiera meter. Les ponemos un estate quieto en el Señor y no pasa nada ahí. Pero cuando somos usted y yo los que nos culpamos, cuando somos nosotros mismos los que vivimos martirizándonos, porque yo le dije la vez pasada, hay gente que se caen mal ellos solitos por lo que han hecho, por lo que han dicho. Y hay gente, hermano, sonríe y dice: con razones para sonreír yo. Pregúntale, hermano, a ver si el sacerdote Elí podría entrar en este caso de que él se sintió culpable pero no hizo nada por sus hijos. Lo que sucede con Elí es remordimiento, no es culpabilidad. Porque la culpabilidad en Elí lo hubiese llevado a ser un sacerdote correcto delante de Dios. El remordimiento nos hace a nosotros sentirnos mal por un momento de lo que hicimos o de lo que pasó, pero ya una vez que pase todo volvemos a lo mismo. Entonces en la iglesia hay un montón de gente llena de remordimiento y nunca de arrepentimiento, y han tenido toda una vida creyendo que se han arrepentido y no nos han arrepentido. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque nunca han cambiado, siguen fallando en lo mismo. Entonces no fue arrepentimiento, fue remordimiento. El alcohólico cuando se levanta por la mañana, que siente que la cabeza le da, qué sé yo, que se levanta de goma, dice: nunca más.
yo vuelvo a probar una cerveza. Después de la sopa, después de un par de bebidas, qué sé yo, hidratantes, está listo para empezar la jornada en la noche de nuevo. ¿Qué tuvo? ¿Arrepentimiento o remordimiento? Remordimiento por la situación que estaba viviendo. Pero nunca se arrepintió, porque arrepentimiento es cambio. Elí nunca cambió. Elí le dijo a los hijos no eran niños, ya eran más de 30 años. Para ser sacerdote tenían que tener de 30 años para arriba. Les dice: escucho que la gente anda diciendo que ustedes andan pecando. Nunca los corrigió, dice, solo les dijo así: miren, ve, no hagan eso, por favor. Y eso fue todo. Aquellos tipos hacían y deshacían, y dice la palabra que eran impíos. Ahora, volviendo a Judas, la culpabilidad, amados hermanos, nos estanca, nos atormenta. Metámonos por un momento en las sandalias de Judas, no en los zapatos, pero en las sandalias de Judas por un momento. ¿Qué pensamientos cree usted que desfilaban por la mente de Judas cuando salió del templo? ¿Cómo se sentía Judas? Pregunta: ¿Judas fue el único que negó al Señor? También Pedro lo hizo. Ahora, ¿Judas fue el único que abandonó al Señor? Todos los discípulos lo hicieron. ¿Cuál fue el problema en Judas? Que en Judas actuó la culpabilidad y en el resto no. Por esa razón usted y yo no podemos pretender que todos actuemos igual ante el mismo pecado. ¡Qué barbaridad! Contaminándose con esa música pagana. Sí, porque usted no tiene problemas con la música, pero el hermano sí. El hermano sí tiene problemas. Por lo tanto, no lo podemos condenar por estar escuchando a Paquita, la del barrio. Si ocupa ayuda, ¿por qué? Porque se está ministrando con una fuente que no es la fuente de vida eterna. Pastor, es malo escuchar música. La música es un conjunto de sonidos agradables al oído. Esa me la aprendí desde el colegio. Pero la música nos lleva a algo. Nosotros, amados, somos seres musicales. Con cualquier sonido que escuchemos, hacemos música o entendemos que es música. Cualquiera está en un centro comercial y de repente ya está. Y de repente es música que ni le está prestando atención, porque somos así. Entonces, unos tienen problemas en una área, otros tienen problemas en otra área. De repente, el que no tiene problemas con la música tiene problemas con. Y el que escucha música, que dice que bárbaro, no le da vergüenza ser chismoso. Entonces se da cuenta que dos que están pecando, se están condenando el uno al otro, porque no comprendemos eso. Entonces la culpabilidad lleva a Judas a actuar diferente al resto. Les repito, todos vamos a estar bajo culpa en algún momento. ¿Cómo actuamos? Depende de nosotros. Por esa razón, usted y yo tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios para poder madurar. Un hombre, una mujer madura en el Señor no va a permitir que la culpabilidad lo estanque. Yo le pregunto, y no me vaya a responder, ¿qué cosas han hecho que usted se sienta culpable? Pastor, yo vivo frustrado por la situación que vivo ahora con mi familia. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué pasa? Mire, vivimos alquilando, no he podido ni siquiera comprar una casa, hermano. ¿Y qué ha pasado? Usted ha tenido buenos trabajos. Lo que pasa, pastor, es que tenía un buen ahorro para comprar mi casa, y una vez vino un amigo, un primo, un tío, un suegro, qué sé yo, y ocupaba un favor y vine y le presté el dinero. Ese fue el mayor error que yo he cometido. Yo he frustrado por eso. Si es cierto, se equivocó y eso ha impedido que cumpla con su sueño de poder darle a su familia un techo digno, pero culpándose no va a llegar a ningún lado. Yo le repito lo que le dije la clase pasada: ya no podemos hacer nada por lo que pasó ayer. Ya no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer absolutamente nada con lo que ya pasó, sí con lo que viene. Sí con lo que viene. Entonces, pastor, yo me siento culpable porque pequé. Cometí un pecado y me siento culpable. Escúchenme esto. Cuando usted y yo le vamos a pedir perdón a Dios, hay tres voces que Dios escucha.
Cuando usted pecó y va a pedirle perdón a Dios, hay tres voces que escucha Dios: la de Satanás, que lo acusa, la voz de su conciencia y la voz que sale desde su espíritu, diciendo: Señor, yo he pecado, ya no soy digno de ser hecho tu hijo. Obviamente Dios, por amor, escucha aquella voz que sale desde nuestro quebrantamiento en el espíritu. Porque, a ver, ¿a cuántos de nosotros la conciencia misma nuestra nos ha acusado? ¿Sí? Hay gente que su conciencia, ya hablamos de la conciencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hace como 3 clases atrás. Dios, tenemos que rendir nuestra conciencia a Dios. La conciencia actúa desde el espíritu, lo que somos. Ahora, ya le pedí perdón a Dios. ¿Cuántos creen que Dios? O cambio la pregunta. Levántenme la mano aquellos que le han pedido perdón a Dios por un pecado, no solo una, sino 2, 3, 4, hasta 5, 6 veces por el mismo pecado. Levánteme su mano. ¿Cómo así? Que en enero usted cometió X pecado y usted fue: Padre, perdóneme en el nombre de Jesucristo, me equivoqué, me caí, levánteme, restáureme, lléneme de su presencia, qué sé yo. Pero la semana está orando por lo mismo: perdone. Y así se pasó enero, febrero, marzo, abril, y vamos por mayo ya. ¿Sí? Pregunta: ¿cuántos creen que Dios ya los perdonó? ¿Y por qué sigue pidiendo perdón entonces usted? Porque usted se siente culpable. ¿Está aquí todavía? Usted sigue pidiendo perdón porque usted se siente culpable. ¿Cómo elimino eso entonces? No, pastor, pero es que el pecado que yo hice es el más grande. ¿Cuál es el más grande? Si pecado es pecado, la consecuencia es diferente, es otra cosa. Pero pecado es pecado. Porque no, ese es el error nuestro. Le hemos dado tamaños, colores a los pecados. No, a los pecados no, a las consecuencias sí. ¿Cuál sería la consecuencia para alguien que se robó 10 lempiras del delantal de la mamá? La consecuencia será que le van a pegar unos 3 fajazos por lo menos. ¿Sí? Eso si la mamá es cristiana, ¿verdad? Porque si no, agarra un cable, el del cargador, y con eso le da. Eso es inhumano. Ese es el espíritu de avestruz que trata con crueldad a los hijos. Pero ¿cuál es la consecuencia de 2 jovencitos que tuvieron relaciones y ella terminó embarazada antes de tiempo? Es la misma consecuencia. ¿Se arregla con 3 fajazos eso? ¿No? Entonces se da cuenta que pecado es pecado, es pecado. Pero la consecuencia es totalmente diferente. Entonces, si ya le pedí perdón a Dios, ¿por qué yo sigo trayendo a memoria de nuevo otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo? Vea esto, aprendamos esto. Cuando usted y yo le pedimos perdón a Dios por un pecado, no se me distraiga, usted tiene que creer y recibir en fe que Dios ya le perdonó. ¿Cómo así? Padre, le pido perdón en el nombre de Jesucristo por haber mentido, por X pecado, lo que sea. Y luego agrega usted: creo y recibo en mi corazón tu perdón. Ese paso nunca lo damos, ¿cierto? Por eso es que al ratito: Señor, perdóname por haber mentido. Y Dios dice: pero ¿y qué me estás pidiendo perdón si yo ya te perdoné? Por eso es que el ayuno, el ayuno es dejar ir libre a la gente, soltar las cargas de opresión. Hay cargas. Mire qué dice Hebreos, no recuerdo el capítulo. Dice que nos despojemos de todo peso que nos asedia y que corramos con tranquilidad la carrera de la fe. Porque hay gente que no avanza. Hermano, ¿y usted por qué no se mete al grupo de alabanza? Yo lo he escuchado cantar, usted canta bien. Y dice: cualquier rato. Lo que pasa es que la culpabilidad que tiene no le permite decir: es cierto, voy a levantarme. No, la culpabilidad le hace decir: estate quieto, no eres digno. Aquí todavía. Entonces, número 1, le pedimos perdón a Dios.
Número dos, recibimos en fe ese perdón. Y ahora, vea esta. Número tres, perdónese usted solo. ¿Cómo así? Porque si usted no se perdona sus... A ver, ¿cuánta gente hay que vive culpándose a sí mismo? Lo que acabamos de hablar anteriormente. ¿Qué necesita? Autoperdonarse. Pastor, es válido. Ojo, yo no me puedo perdonar solito con aquello que yo hice que va contra la santidad de Dios. Yo me perdono por haber robado. No, eso es Dios que tiene que perdonarme. Yo me perdono después de que ya he recibido en fe el perdón de Dios. Y perdonarme a mí mismo es decir, sé que me equivoqué, sé que no hice lo correcto, pero me levanto en el nombre de Jesucristo. Me declaro limpio y libre por la sangre de Jesús. Me levanto y sigo caminando. Y si usted y yo vamos a andar ahí agachados todo el tiempo, ¿qué pasa, hermano? Es que pequé cuando estaba en el kinder. Vamos a vivir culpándonos toda la vida. La culpabilidad nos estanca, le dije yo. La culpabilidad nos apresa en un sitio. Cristo vino para darnos libertad. No podemos hacer libres a otros si no somos libres primeramente nosotros. Podemos. Judas, la culpabilidad lo mató. ¿Y a usted qué lo está matando? Pastor, es que, mire, yo vuelvo con los matrimonios. Pastor, es que yo vivo arrepentida de haberme casado con este hombre o con esta mujer. Y después de 14 años, 2 hijos, 120 peleas, ¿qué puede hacer ahora? ¿Vivir culpándose toda la vida? No. Los sentimientos son decisiones, por lo tanto amar es una decisión. Yo no puedo entender cómo alguien puede vivir con una persona, dormir en la misma cama, comer en el mismo lugar, descansar en el mismo sitio y no tener ningún afecto por esa persona. Eso se cultiva. Si usted va a sembrar un arbolito ahorita con este clima, y lo siembra allá y en 10 años regresa a ver si ya creció, loco está. Hay que alimentarlo. Hay que saber dónde lo va a plantar y hay que estar pendiente. El amor se cultiva, el afecto se cultiva. Por eso, amados hermanos, hay gente, escúcheme, que viven en diferentes lugares y tienen mejor relación que 2 que viven juntos. ¿Por qué? Porque aunque están separados físicamente, están unidos emocionalmente, y esa unión emocional hace que cultiven su romanticismo, su amor. Pero los que están juntos ya están aburridos de verse. Los que están separados dicen, Dios nos va a dar el día donde podamos casarnos y dormir juntitos, y la voy a abrazar cuando haga frío, yo seré su colcha. Así cortito, ¿verdad? Ya cuando están casados, ¿qué? Allá, el otro por allá, y da lo mismo. También ora y dice, Señor, haz que se duerma profundamente en el mueble para dormir tranquila yo aquí. Culpabilidad. Deje de sentirse culpable por con quien se casó, y deje de echarle la culpa a Dios y al diablo. Los dos no tienen nada que ver porque fue su decisión. Pastor, yo creo que este matrimonio fue obra del diablo para que yo no sea feliz. No, fue obra suya. Usted escogió con quién se casó, y usted y yo no podemos venir a decirle a Dios, Señor, fíjate que hoy, después de 19 años casados, 3 hijos, 6 nietos, me doy cuenta de que ella no era la mujer que tú tenías para mí. Ah, bello. No es así. ¿De qué estoy hablándole? Deje de sentirse culpable por cosas que ya no podemos remediar. ¿Qué hago entonces? Decida vivir bien, decida ser feliz. Ahora, no le diga a él, ¿verdad? Mira, no te amo, pero te voy a cocinar. No, no le diga eso, ¿verdad? Porque lo va a matar si él...
Pero usted, mientras usted se sienta culpable por lo que hizo ayer, usted no va a poder desarrollar su vida ni espiritual, ni matrimonial, ni emocional, ni social, nada, por la culpabilidad que tiene. ¿Por qué Judas no fue corriendo donde sus amigos de ministerio? Porque la culpabilidad nos aísla. La culpabilidad nos hace creer que no somos dignos ni siquiera de tener relaciones buenas, amistades buenas. Bueno, hay gente allá afuera que andan buscando la oportunidad de quitarse la vida por la culpabilidad que tienen. Por la culpabilidad que tienen. Usted y yo no podemos sentirnos culpables de, pastor, mire que yo me equivoqué, me metí con alguien ahí, terminé embarazada y tengo una vida horrible. Ya pasó. Ya pasó. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo más que podemos hacer ahora es educar al niño o a la niña en el temor del Señor. ¿Cuántos hemos oído el Proverbio 22:6? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Lo agarramos de lema todo el día el niño en las iglesias. Eso no está diciéndole que lo traiga a la iglesia. Se asume que debería el niño venir a la iglesia. Lo que le está diciendo es: fórmalo en su llamado, fórmale el carácter, instrúyelo en la verdad, en la justicia. ¿Y cómo vamos a instruir a alguien si nosotros no sabemos lo que es instruir? ¿Cómo vamos a decirle a un hijo: hijo, usted nació para hacer la voluntad de Dios? Y nosotros no tenemos ni idea de cómo hacer la voluntad de Dios. La culpabilidad ha matado un montón de gente, ha matado un montón de ministerios. Pastores que se sienten culpables por malas decisiones que tomaron, padres de familias que se sienten culpables por decisiones que tomaron y les impidieron tener buenas oportunidades para ellos y para su familia. Por consiguiente, desechemos la culpabilidad hoy, porque nos va a estancar el resto de días que tengamos. ¿Para qué queremos seguir no viviendo? ¿Para qué queremos seguir viviendo culpándonos por todo? Usted, padre de familia, escúcheme. Si usted educó a sus hijos en el camino del Señor, si usted los trajo a la presencia del Señor, si usted hizo todo lo humanamente posible, y cuando sus hijos cumplieron mayoría de edad o cuando se fueron de su casa, se perdieron, deslíguese de esa culpa, porque usted hizo lo que a usted le correspondía. Recuerde que todos aquí en algún momento vamos a tener que hacernos responsables por nuestras propias decisiones. Si su hijo se perdió estando bajo su techo, hay una cuota de responsabilidad suya, no toda, pero sí hay una cuota de responsabilidad. Si el muchacho se perdió una vez que se fue de su casa, deslíguese de cualquier culpa, porque usted no es responsable. Usted no puede andar detrás de su hijo por todos lados. Gente que vive, amados hermanos, frustrada. Tenemos personas dentro de las iglesias que alguien se desvió de la fe, murió allá afuera y se sienten culpables. Nunca me voy a perdonar, yo soñé que lo visitaba, le daba una palabra y yo nunca fui y se murió. No, eso no es su culpa. Eso no es su responsabilidad. Si bien es cierto, Dios quiso usarle, sí, no es su responsabilidad. Todo mundo tiene una cuota de responsabilidad con Dios. Usted deje de sentirse culpable por los errores de otro. Desechemos toda culpa, desechemos todo peso que nos asedia. No es lo mismo correr una carrera con arena en la espalda que correr libremente. No es lo mismo. Padres que viven, amados, dolidos por cómo sus hijos son, y luego caemos en un error que lo vamos a ver más adelante. Y yo tenemos que concientizarnos que no podemos remediar nada de lo que ya pasó. Me vivo culpando por haber abandonado a mi hijo, a mi hija cuando nació. No, ya estuvo. Lo más que puede hacer ahora es tratar de remediar esa situación con su hijo, con su hija. Pastor, no quiere saber nada de mí. Bueno, usted tendrá que respetar. Usted no puede ir bíblicamente y mandarle mensajitos. La Biblia dice que tenés que honrarme. ¿Cómo le va a honrar? Usted la votó o lo votó. Tiene que ser consciente de que la otra persona también tiene sentimientos y emociones, y
qué hago entonces? Número uno, líbrese de toda culpa. Porque lo que usted hizo, no lo hizo bajo la influencia del Espíritu Santo. De repente usted pongo yo, que alguien así obviamente no era cristiana, no estaba bajo el temor de Dios para que haga algo así. Entonces usted y yo nos topamos un día con alguien así, hagámosle ver que actuó en un tiempo de ignorancia. Ya estuvo. Si puede remediar su situación con su hijo, con su hija, que lo intente. Si no puede, que siga clamando y que siga orando por esa joven o por esa joven. A su tiempo dará fruto la oración que estemos haciendo. Pero mire, podría ponerle más ejemplos y quizás dando 100 ejemplos no llegue a la razón por la cual usted se sienta culpable. Pero sí le estoy transmitiendo de forma general que para deshacernos de la culpabilidad ante Dios tenemos que pedirle perdón a Dios, recibir con fe ese perdón y perdonarnos nosotros mismos. Nosotros mismos limpiarnos de toda culpabilidad, todo sentimiento de culpabilidad. Pero en cuanto a las emociones, tenemos que reconocer y decirle: Señor, yo me siento culpable por lo que yo hice, por lo que yo dije, por lo que yo ocasioné. Pedir perdón por eso. Número dos, nosotros tenemos que perdonar. Si nosotros dañamos a alguien y por eso vivimos culpándonos, pidamos perdón. Es que no sé si me va a perdonar. Su trabajo no es pensar si lo van a perdonar. Su trabajo es perdonar. Si usted va, mire, le pido perdón y aquello le dice: nunca te voy a perdonar, siéntase libre, usted salió de su parte. Porque le repito, usted no puede controlar las emociones, ni sentimientos, ni pensamientos de otra persona. ¿Cuánta gente tenemos que quieren pedir perdón, pero les da miedo cómo va a reaccionar la otra persona? Y ojo, si usted no perdona a alguien en su corazón primero, tampoco va a poder perdonar a alguien físicamente. La razón por la cual Abraham tomó a Isaac y estuvo dispuesto a subir al monte fue porque primero lo sacrificó en su corazón. Se lo entregó a Dios en su corazón. Dice: voy a sacrificar. Y él iba relajadito para arriba. Si él hubiese ido obsesionado con Dios mío, ¿y qué le digo? ¿Qué le voy a decir a Sara cuando llegue sin él? No lo hubiera sacrificado. Entonces yo le vuelvo y le repito: ¿por qué cosas se siente culpable usted? ¿Qué cosas le hacen sentir culpable a usted? Hay gente que se siente culpable por no haber tomado el trabajo que le ofrecían o por haber abandonado el trabajo que tenía. Ya estuvo. Es cierto, perdió una gran oportunidad de trabajar en oficina con aire y hoy trabaja con este calor, pero ya estuvo. Deje de martirizarse con eso. Eso no trae beneficio a ninguna área de su vida, ni espiritual, ni emocional, ni física. En ningún área la culpabilidad trae beneficio, a excepción que sea una culpa que nos lleve a los pies de Cristo. Es la que el Espíritu Santo, de hecho el Espíritu Santo lo que hace es a nosotros convencernos de justicia, de que hay una culpa en el hombre por su conducta que nos lleva a la muerte eterna o muerte segunda. Pero Él también nos enseña que Cristo vino para perdonarnos. ¿Estamos aquí todavía? Pregúntele al que está a su lado y dígale: ¿por qué vive culpándose usted? Mire, si nos pusiéramos a escarbar esto como toca, miramos el discipulado allá en la boda del Cordero. Quiero que levante sus dos manos en alto y dígale conmigo al Señor: Señor Jesús. No, pero dígalo con ganas: Señor Jesús, entrego voluntariamente todo pensamiento, sentimiento, actitud, conducta de culpabilidad y me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así que usted ya sabe lo que hemos trabajado. Si usted quiere llegar a su casa a hacer una listita de cosas por las cuales se siente culpable, hágalo, declárelo y no vaya a guardar esa hoja ahí. Deshágase de eso. Inciso C, seguimos con otro.
Inferioridad. Estamos hablando de procesos mentales destructivos. Estamos hablando de situaciones alojadas en nuestra mente. Ahorita vamos a hablar de inferioridad. La gente que se siente inferior, complejos de inferioridad le llaman los psicólogos. La inferioridad. Ya analizamos lo que es la incapacidad, la culpabilidad, y ahora vamos a analizar lo que es la inferioridad. La inferioridad, hermanos, está en un extremo, y la superioridad, que la veremos en la siguiente clase, Dios mediante, está en el otro extremo. En la Biblia, o en la vida más bien, los extremos no son buenos. Uno tiene que mantener un punto medio en la mayoría de cosas. Por lo tanto, es que ser de derecha está bien, ser de izquierda está bien. El problema es cuando alguien es ultraderecha o ultra izquierda, que ya son los extremos de esas situaciones. Entonces, cuando hablamos de inferioridad, amados hermanos, estamos hablando de personas, voy a generalizar aquí, que sentimos, que creemos, y por cuanto sentimos y creemos eso, actuamos sintiéndonos menos que el resto o que la mayoría. ¿A cuántos de nosotros nos pasó que cuando estábamos en el colegio o en la escuela había un compañero o algunos compañeros que en nuestro pensamiento queríamos ser como ellos? Queríamos ser populares como ellos eran. Veíamos a alguien jugar y deseábamos ser buenos como aquel para jugar. Y así le puedo poner un sinfín de ejemplos. Ahora, hermanos, quiero que veamos un caso. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. La inferioridad en el corazón o el pensamiento, sobre todo, de un hombre, de una mujer, de un jovencito, empieza con esto. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer. ¿Qué es parecer? Apariencia. No mires a su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pregunta: si Dios no ve la apariencia, si Dios no ve el físico, ¿qué es lo que Dios ve? El siguiente texto lo dice: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová. Los peros me encantan porque el pero elimina todo lo que está atrás. Te iba a invitar a mi casa a comer, pero ya ese pero eliminó la invitación. Pero se vino el agua, pero se fue el gas, qué sé yo. Pero Jehová mira el corazón. ¿A dónde voy con esto? La inferioridad inicia producto de aquello que vemos y oímos. Les repito que nosotros hemos lidiado quizás en algún aspecto de nuestra vida cuando hemos visto a alguien que admiramos. No es malo que usted y yo admiremos a la gente. No es malo que usted diga: Señor, me gozo en mi corazón ver cómo fulano te sirve. Señor, ver cómo fulano, cómo habla, qué bonito. No es malo eso. El problema es cuando usted y yo colocamos a alguien arriba de lo que nosotros somos. Cuando nosotros creemos que fulano sí merece algo, pero nosotros no. Entonces, Samuel llega. Y si Samuel ve a David sentado a la mesa juntamente con todos sus hermanos, Samuel no hubiese escogido a David. Samuel hubiese escogido al primero que escogió, por su aspecto físico, por la capacidad que se veía. Y de igual forma, si David hubiese estado en esa reunión, Samuel lo hubiera siempre escogido de último. Y me encanta lo que Dios revela. Dios dice: yo no veo lo que ustedes ven. Ustedes ven intelecto, ustedes ven ropa, ustedes ven posiciones, ustedes ven niveles, ustedes ven jerarquías. Mas yo veo lo que su ojo no puede ver. Yo veo el corazón, de donde emana la vida. Por eso es que nosotros nos hemos equivocado con alguna gente. Si le ponen a un hombre feo y a un hombre bonito como candidatos a la presidencia, ¿cuál elige usted? Por lo menos que sea bonito el presidente.
Pero nos damos cuenta que el que es bonito es perverso de corazón. El que es feo físicamente es temeroso de Dios. Entonces, la inferioridad, amados hermanos, dicen los psicólogos, los expertos, que es un complejo. Cuando hablamos de un complejo, estamos hablando de un conjunto de razonamientos que limitan a una persona. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la nariz que tienen? Tóquesela y dígale al Señor gracias. Mire, cuando uno se va a limpiar la nariz, todos lo hemos hecho, ¿qué dedo usamos? ¿Qué dedo usamos? Ay, ahora que usted nunca se ha limpiado la nariz. Mira, hay gente que no tiene problema con usar este dedo, le cabe solvente. ¿Cuántos bendicen a Dios por la frente que tiene? A ver, toque de su frente, Señor, gracias, Señor. Tóquese su cintura. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por la cintura que usted tiene? Mire, hoy leí algo por ahí y decía una imagen. No son llantas, son gorditos rellenos de sabrosura, así como la pizza que trae queso. Vea, es que cuando estamos sanos, hasta los defectos les hayamos sentido y gracia. ¿Por qué le estoy preguntando de esto? Porque hay gente que vive acomplejada por su físico. Hay mujeres que ven al cipote, ven la foto de cuando no tenían hijos y en vez de decir gracias a Dios lloran más bien. ¿Y por qué llora? Aquí yo tenía 65 de cintura. Míreme ahora, 25. Esto va para los jovencitos varones. No se enamore del cuerpo físico de la mujer. La mujer es activa sexualmente todita. Esas piernas cambian, ese abdomen cambia, esos brazos cambian, y así como la bolsa de valores se cae, todo se cae. ¿Sí? Es normal, es normal. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Le repito, porque hay gente que vive acomplejada. Tomémonos una foto. Está bien si es su foto, pero ¿por qué se tapa? No estoy diciendo yo que todo el mundo que se tapa es que tiene complejo, pero hay gente que sí lo hace. Tomémonos una foto. ¿Y por qué? Hermano, ¿por qué está asumiendo la? Tómela. ¿Por qué? Eso es lo suyo. Siéntase feliz de mostrar todos los tacos y baleadas que el Señor le ha permitido disfrutar, y usted también se ha pasado de la mano también. Pero tenemos personas que viven acomplejados. Van y se compran una blusa, un vestido bonito, un pantalón, una camisa muy bonita, y vienen guapos a la vigilia, pero cuando ven a otros que vienen mejor se esconden. Porque querían ser el centro de atracción, quizás. Estoy hablando de inferioridad, cuando nos sentimos menos. Y estoy empezando por lo físico. Nos podríamos meter en lo intelectual, en lo sentimental. Jovencitos que viven enamorados de ojo por años de muchachas y nunca se atreven a decirle ni Dios le bendiga, porque tienen el temor de ser rechazados, porque ve que los muchachos con los que ella generalmente se junta o habla tienen más físico, más elegantes, se peinan mejor, vienen en carro, en cambio él viene a pie, y un sinfín de cosas. Y eso limita. Inferioridad limita. La inferioridad es una situación muy grave con la que se lucha. La inferioridad tiene una diferencia con la superioridad. Que la inferioridad es visible, la superioridad casi no se nota. Porque hay gente que no se cree superior, pero actúa como superior al resto. Por eso es que hay gente que si ellos no hacen algo, no está bueno. Solo cuando ellos lo hacen, y eso es superioridad. Hay gente que viene y se mató una hora haciendo algo, y no sirve eso. Le coloco una bomba, dice así sí está calidad.
qué? Porque quiere sentirse más relevante. Pero estamos hablando de inferioridad ahora. Amados, ¿de dónde proviene la inferioridad? Como raíz número uno podemos poner otra vez las palabras hirientes. Amados, y esto de palabras hirientes quizás lo escuchemos en casi todos los casos. De repente nosotros no hemos medido, no hemos dimensionado el efecto que tiene esta frase: no servís para nada. No medimos qué impacto tiene esa frase en el corazón de una niña o de un niño de 6 o de 7 años. Aquí todavía no medimos eso. Entonces, cuando nosotros no medimos, no dimensionamos, no pensamos qué efecto tienen nuestras palabras en nuestros hijos, nosotros vamos a hablar con ellos pretendiendo que ellos estén a nuestra altura. Eso es imposible. Un niño jamás estará a la altura de un adulto, pero un adulto sí puede bajarse a la altura de un niño. Porque cuando el niño dice juguemos, ¿dónde pretende el niño que juguemos? La mesa, sentadito, bien así, o tirados en el piso. Dígale a un niño, estése quieto. Es imposible. Él no entiende todavía de eso. Los grandecitos ya van entendiendo y aún así les cuesta un mundo. Aunque hay grandecitos de 40 años que les cuesta estar quietos en una predicación, en una enseñanza. Imagínese un niño, un chiquitito. Entonces, las palabras hirientes que escuchamos de nuestros padres. Yo recuerdo que un maestro, yo me perdí una semana porque me pegó varicela en la escuela, en tercer grado. Y tercer grado pues tiene el concepto de que es el grado más difícil. Y la semana que yo me perdí enseñaron a dividir. Y claro, nunca falta el compañero que va y lo alienta a uno, ¿verdad? Llegó uno y me dijo, vieras qué tremendo lo que nos están enseñando, no le vas a entender. Es de decirme, mira, yo te voy a ayudar. Claro, era viernes y yo preocupado. Pasé preocupado sábado y domingo. El lunes que llego, ponen unos ejercicios en la pizarra. ¿Qué iba a hacer yo si no había hecho nada? Y yo viendo a otros, yo estudié en una escuela donde el maestro le daba de aquí para allá tercer grado, de aquí para acá otro grado. Y el mismo maestro se repartía en dos. Solo habían 3 aulas donde yo estudié. La mayoría iban descalzos, sin mochila, y algunos con un cuaderno llevaban todas las materias. Y con un borrador les duraba toda la vida, que con el dedo borraba. No crea que yo estudié en algo. Sí teníamos aire porque no tenía ventanas la escuela. ¿A qué voy con esto? Claro, yo hice los ejercicios y los hice todos malos. Y cuando yo voy y se los presento al profesor, los miró, me quedó viendo, los miró, me volvió a ver y me dijo, anda, sentate. Nunca en mi vida un maestro me había hablado así. Cuando yo llegué a la escuela no me querían aceptar porque yo no fui al kinder. Ese mismo maestro que era el director dijo que venga de oyente. Si en 2 meses vemos que presta atención, lo matriculamos. Terminé siendo el mejor del aula, ahí humildemente. Entonces, amados, cuando estoy en tercer grado, nunca un maestro me había faltado el respeto. Nunca me había dicho nada. A otros sí, yo veía cómo les daban con una regla, porque antes no andaban con cosas. Cipote llegaba llorando a la casa, el maestro me pegó y el papá lo terminaba de rematar. Hoy no. Hoy un maestro toca un cipote, Dios eterno, que se pierda mejor. Y el profesor dijo, a ver, siéntense todos. Y enojado agarró para la pizarra y dijo, ¡Paz! Indio cabezón, presta atención. Era yo el indio cabezón. Eso me marcó, me dolió. Él no era consciente de que yo me había perdido toda una semana. Yo, dolido en mi corazón, empecé a prestar atención a lo que estaba haciendo y de igual forma obviamente le terminé entendiendo. Pero ese maestro me enseñó a mí, o me quiso enseñar. Gracias a Dios yo no tomé eso, que yo era un cabezón. ¿Cuándo le decimos cabezón a alguien? ¿Eso es bueno o es malo?
No, depende. Si es en un término jovial de cabezón, ¿cómo estás? Es diferente, pero es que si sos cabezón, es diferente. A veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. No es lo mismo decirle amaneciste como amaneciste. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, amados, la culpabilidad viene de palabras hirientes. Gente que amamos nos dice cosas que no esperamos. Y hay un error que nuestros padres cometieron, no voy a decir que estuvimos cometido, que nuestros padres cometieron, y es hacer comparaciones. ¿Por qué no sos como tu hermano? Si hay algo que mata a un hijo es eso: comparaciones. Ni aunque sean gemelos o mellizos, no sé cómo se le llama el asunto, ni aún así van a ser iguales. Podemos tener la misma sangre, pero nunca será lo mismo. Por esa razón, usted como padre de familia tiene que analizar la conducta de sus hijos y tiene que conocerlos. Le pongo un ejemplo nada más. Nosotros con nuestras dos niñas, con Zoe y con Joana, si nosotros a Zoe la presionamos para que haga tarea, no hace. Se bloquea y ahí queda. Entonces entendemos que ahí hay que dejarla libre, soberana, pero no independiente. Hay que decirle haga esto y dejarla, y ella hace solita. A la otra sí, la otra trabaja sola, pero si uno la presiona saca lo mejor de ella. Entonces no podemos ir a presionar a una que no funciona con presión y dejar libre a la otra que presionándole es mejor. Tampoco puedo decirle a yo a la otra, mira, tu hermana que es más pequeña. No, porque eso lo que hace es dañarla, porque no son el mismo diseño, no tienen la misma forma de ver las cosas. La más grande es bastante madura, es bastante pensante, es analítica. Ella me preguntó y me dijo, papá, ¿quién hizo el cielo? Dios. ¿Quién hizo la tierra? Dios. ¿Quién hizo la agua? Dios. Y me dijo, ¿y cómo un solo Dios pudo haber hecho todo eso? Oré para que se durmiera mejor. Es así, es pensante. Cada hijo tiene algo. Usted, sus hijos, si usted los compara, los limita. Porque al querer meter a uno en el molde de otro, al que quiere meter al molde del otro, lo limita. ¿Por qué? Porque usted lo quiere poner en una posición o en una condición que no es la de él. Uno es bueno para dibujar, el otro es bueno para otra cosa. Todos son así. De 6 hermanos que somos nosotros en mi familia, 4 éramos buenísimos para la escuela, 2 no. Los 2 que no eran buenos para la escuela son buenísimos en los oficios. El resto no. Yo ya le conté que estuve un año en un colegio para aprender soldadura y no sé nada de eso. Mi hermano menor, que es bueno para eso, estuvo ahí y hoy es un soldador buenísimo. Cada quien es diferente. Entonces la inferioridad viene cuando escuchamos palabras que nos sacan de nuestro diseño, que nos hacen ver a nosotros como malos, que nos hacen ver a nosotros como gente limitada. La inferioridad viene cuando en la escuela decían hagan fila que vamos a jugar. Vos sí, vos no, vos sí, y el otro lo dejamos por fuera. Al niño que lo dejaban por fuera, que nunca lo escogían, ¿qué sentimiento cree que se fue acumulando en él o en ella? Inferioridad, que nos sirve para jugar. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que en la escuela o en el colegio se van a encontrar con compañeros con este tipo de situaciones que hacen menos a otros, que hacen culpables a otros, y ellos tienen que saber cómo actuar en ese tipo de situaciones. Tienen que saber cómo actuar. Entonces la inferioridad viene por palabras hirientes. No servís para nada, me arruinaste la vida, desde que tú llegaste se perdió todo, qué sé yo. Escuché por ahí, no sé si será cierto esto, espero que no, una niña dejó una carta o un mensaje, mandó un mensaje a su mamá y le dice, mamita, el regalo del Día de la Madre, te voy a dar lo que tanto has deseado. Siempre me has dicho que el mayor regalo que tú podrías recibir es que yo me muera. Y como yo te amo y quiero que seas feliz, me voy a quitar la vida. Yo recuerdo una vez más, cuando uno de mis hermanos, el menor, estaba en la escuela,
Él le costaba bastante. Quinto y sexto grado yo lo apoyé bastante. Decirle que yo iba a veces a reuniones a la escuela por él. Sus papás nunca fueron, igual que conmigo. Yo lo apoyaba bastante porque yo sentí, no sé si compasión o lástima por él. Un día que yo estaba al par de él y mi papá le gritó algo que hasta a mí me dolió. Le dijo unas expresiones a mi papá que no se las puedo decir yo acá. Y mi hermano siempre tuvo un comportamiento así, duro, de bravo, de hacer lo que él quería, pero eso lo dobló. Era un niño, estaba en la escuela. Eso hizo que yo tuviera, le repito, no creo que compasión, porque compasión es cuando vemos la situación de alguien y le ayudamos. Miseria es cuando vemos el dolor de alguien y lo dejamos ahí. Yo lo estuve apoyando por eso. Y gracias a Dios él pudo salir de sexto grado, eso sí. No siguió estudiando porque no le gustaba. Entonces, la inferioridad, amados, permite que nuestros hijos, que nosotros vivamos nosotros cohibidos. Cuando hay reunión en algún lugar y todo el mundo empieza a sacar su teléfono, el que tiene uno tiene más quebraduras que todo quebrado, ni vidrio tiene siquiera, ni protector. A uno le da pena. Hello. Estoy hablando de cosas mínimas. Cosas mínimas. Ya viene la graduación, ¿y dónde vas a comprar tu ropa? No, yo la encargué, ya la compré, qué sé yo. Y mi tía que viene de Italia me la trae, y aquel tiene que vender topodillos para poder graduarse. Se siente limitado, se siente menos. Por esa razón, escúcheme, no todos los títulos valen lo mismo. Aunque dos personas se gradúen de lo mismo, esos títulos tienen diferente valor. Diferente de aquel niño de mami y papi que solo decía ocupo tanto y le transferían, a aquel que tenía que salir de estudiar a trabajar. No me digan a mí que ese título vale más que el otro. Por eso es que una de las cosas que yo enseñé allá, sobre todo, y lo repito acá, es que hay gente que dice, ¿y por qué está estudiando? Para ser alguien en la vida. Error, usted ya es alguien en la vida. Usted está estudiando para ser especialista en alguna área o ser mejor en algo. No, usted ya es alguien, sobre todo si Cristo Jesús ya vive en usted. Entonces la culpabilidad también viene, amados hermanos, cuando Satanás ataca nuestras emociones. Cuando Satanás ataca nuestras emociones, lo que somos, nos hace ver como viles. Levántenme la mano los que alguna vez quizás han pecado y se han sentido indignos de venir a la presencia de Dios. Y sabe que es lo tremendo, que le creemos. Es que mire, hermano, hemos escuchado tantas cosas negativas que cuando nos dicen algo positivo difícilmente lo creemos. Si yo le digo ahorita que mañana va a llover y va a caer hasta granizo, ¿qué me diría usted? Pastor, justo ahorita, minutos antes de empezar el discipulado, estaba viendo las noticias y dicen que mañana va a estar a 45 la temperatura. ¿De qué creemos más? Hay gente que le cree más al pronóstico del tiempo que a Dios. Hay gente hoy que si hubiesen sido el criado de Elías, que los mandó a ver si iba a llover, no, Elías, el Copeco acaba de dar ahorita el resultado de que esperemos lluvia. También dice que nos preparemos para lo peor. Estamos en alerta roja y ya mero caemos a alerta anaranjada, qué sé yo. Somos así, ¿por qué? Porque así hemos crecido. Pregunto, ¿nosotros vivimos en un país que es superior o inferior al resto? Hay gente que dice, ¿por qué no nací en Alemania yo? Por lo menos en Costa Rica. Vivimos en un país que el resto de países y aún nosotros mismos hemos crecido pensando de que somos un país tercermundista, pobre, lleno de corrupción, de miseria, y es lo que nos hemos creído. Por eso cuando vemos a alguien recto, derecho, como usted quiera decirle, que aspira a un cargo político, ¿qué es lo primero que pensamos? Ya se nos va a arruinar.
Porque es más fácil pensar en lo negativo que en lo positivo. Cuando su hijo dice: mamá, quiero estudiar, nos sentimos menos, creemos que no podemos. Cuando permitimos que Satanás mine nuestros pensamientos, amados, va a pasar lo siguiente. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Le doy contexto. El rey David pregunta, escúcheme, ¿cuántos aquí nos hemos sentido bendecidos por la canción de El Rey te mandó a llamar? ¿Sí? Dios bendiga al hermano Dani Berríos. Y hemos usado eso de que no importa dónde estés, Dios va a traerte. Sí, sí, muy lindo y todo. Pero si nosotros analizamos el contexto, Dios nunca mandó a David a que él tuviera misericordia con los enemigos. Dios mismo había prometido y hablado de que la casa de Saúl y la casa de David no podían tener parentesco. Entonces a veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Y así fue como actuó David. Y de ahí se ha desprendido una canción que ha sido de bendición. ¿Por qué ha sido de bendición si es un error de interpretación teológica? Porque la intención con la que se escribió fue buena, mas no correcta. ¿Estamos todavía? Hay cosas que se han enseñado que son un error teológico, pero como la intención es buena, Dios ha tomado eso para bendecir, salvar, rescatar y sanar a un montón de gente. Volvamos acá. El rey pregunta: ¿habrá alguien de la casa de Saúl que haya quedado con vida? Y hay uno que está en el palacio y que tiene comunicación con un enemigo del palacio. Hello. Nosotros tenemos que tener cuidado con quien hablamos. Le voy a decir esto: cuando alguien se va de una iglesia, no se convierte en nuestro enemigo, sigue siendo nuestro hermano. ¿Sí? Yo sé que de aquí se ha ido un montón de gente. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Hay que orar por ellos. Y no hay que bendecirlos como se bendicen a los enemigos. No, hay que amarlos porque son hermanos en la fe. ¿Sí? Ahora, pastor, ¿puedo hablar con ellos? ¿Por qué no? ¿Puedo ir a comer con ellos? ¿Y por qué no? Con sus amigos, les repito, no son nuestros enemigos en la fe. Lo que tenemos que separar es el área ministerial. Me junto con alguien que se fue, o yo me fui, vaya, yo me fui. Me junto con aquel. Salimos a comer y ya comiendo le pregunto: ¿y qué están haciendo? ¿Qué tal ahí todo eso? Ya no tengo ningún derecho de saber lo que estoy preguntando, porque desde el momento en que yo me fui, yo renuncié a todo que había. Les repito, ocupamos madurez para esto, porque hay gente que cuando alguien se va lo ve como enemigo. No, sigue siendo nuestro hermano, sigue siendo nuestro hermano, y tenemos que amarlo, bendecirlo, y si está mal, ayudarlo, porque sigue siendo nuestro hermano. David actúa de esta forma y dice, y le dice a Siba: he aquí. Bueno, Siba dice: hay uno. David pregunta: ¿dónde está? Y dice: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Manténgame el texto ahí. Le he dicho yo que en la Biblia todo tiene un significado. Si en un versículo dice que alguien se cayó y había una piedra al lado, esa piedra algo significa. Ahora, ¿qué tiene que ver con la inferioridad? El varón de quien están hablando aquí se llama Mefiboset. Mefiboset legalmente era heredero al trono, por lo tanto era un príncipe. Él, a los 5 años, lo llevan en brazos, la niñera lo lleva en brazos, se cae y queda paralítico. Vaya usted a saber el golpe que se metió, que quedó paralítico.
Así hay gente en las iglesias que los han chineado gente incorrecta y los han dejado paralíticos espirituales. Esa es otra cosa. Entonces, ¿dónde termina Mefiboset? Va huyendo porque los enemigos vienen, los van a matar. Va huyendo y lo van a meter a este lugar, a la casa de Maquir, el hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y con la inferioridad? David manda a traerlo y David dice: ¿saben qué? A este que vamos a traer lo vamos a sentar en la mesa. No era la mesa de los esclavos, era la mesa del rey. Por lo tanto tenía que vestirse como se viste el rey, oler como huele el rey. Y el hombre llega, David lo ve y le dice: yo, no tengas temor, yo tendré misericordia de ti. La respuesta de Mefiboset es interesante, porque Mefiboset dice: ¿quién soy yo para que el rey vea a un perro muerto? ¿Con qué se está comparando Mefiboset? Pregunto, ¿qué tiene que pasar por la cabeza, por el corazón de alguien para que se considere de esa forma? Alguien dirá que humildad la de Mefiboset. No, esto no es humildad. Como bien lo decía nuestra hermana Victoria el día sábado, hemos interpretado mal el concepto de humildad, porque creemos que humildad es aquel que regala un plato de comida, aquel que anda con ropa arrugada. No, eso no es humildad. Hay gente que lo que tiene es pobreza y otro lo que tiene es miseria. La pobreza es un estado, la miseria es una condición. Entonces, llega y dice: no soy más que un perro muerto. Analicemos de dónde viene este varón. Dice que estaba en la casa de Maquir. Maquir significa vendedor. ¿Qué tiene que ver esto con la inferioridad y con nosotros? Que este asunto de que Maquir se llame vendedor, amados. Hay gente que se siente inferior porque ha permitido que otros le pongan valor a su vida o a lo que es o a lo que hace. Grupo para exposición. Y nunca falta el que dice: ¿y a este para qué lo traemos? Este no ayuda en nada. Las palabras tienen un impacto en aquel que las escucha. Hello. Entonces, Maquir significa vendedor. El que vende algo le pone precio a las cosas. ¿Cuánto vale esta parte de zapatos? Precio. Una cosa es precio, otra cosa es valor. Precio es aquello que puede ser pagado, valor es aquello que es incalculable. Por eso nosotros fuimos comprados con un precio incalculable. ¿Por qué? Porque es con la sangre de Cristo. Entonces, cuando usted y yo permitimos que alguien nos diga lo que valemos, qué tan importantes somos, nosotros vamos a vivir dependiendo de la opinión de esa persona. Por eso es que cuando hemos recibido palabras como no servís para nada, nos hemos creído eso. Y no importa lo que alguien más nos diga, ante los ojos de fulano o de fulana, no servimos para nada. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, ¿qué cosas nos han hecho sentir a nosotros inferiores? Porque podríamos hablar de inferioridad, por ejemplo, económica. Matrimonios que como la mujer gana más que el hombre, él se siente menos. Se siente menos. Y yo ya hablé de esto, pero en las mujeres hay un problema. No en todas, al menos en las de Dios creo que no. Que una mujer cuando tiene dinero se cree autosuficiente. Por eso es muy común escuchar a una mujer decir: trabajo para mis cosas, y nunca va a escuchar a un hombre que diga: yo trabajo para mis cosas. Y eso es un yugo desigual. Porque cuando el hombre gana mucho más que la mujer, ¿verdad que no hay problema? Pero cuando la mujer gana más que el hombre, sí. Si usted tiene la bendición de ganar más que su esposo, eso no le da a usted el derecho de convertirse en cabeza de hogar. No es ese su rol. Gloria a Dios por eso. Yo conocí un varón que le prohibía a la mujer que se pusiera tacones, porque ella era un poquito más alta que él, y cuando se ponía tacones pues subía medio escalón. Le prohibía. Sí, nos da risa, pero él se sentía menos que ella. Y le prohibía no era de amor, no te pongas, sino que te prohíbo.
Y a la mujer le encantaban los zapatos de tacón, los zapatos de plataforma. Pero él se sentía, cuando una persona vive en inferioridad, tiene conducta de esta forma, nos molesta cómo otros actúan. Cuando una persona sabe que no tiene la capacidad económica, pongo este ejemplo, de comprarse un buen teléfono, le molesta que alguien que conoce llegue con un buen teléfono. Hay gran cosa si lo mismo hace el mío, llamar también. La inferioridad. Pero verdad que la cámara del tuyo no es tan buena como la de este. ¿Y yo por qué quiero tomarme fotos? Demostramos nuestra inferioridad. Entonces, una persona con inferioridad tiene una situación de que los complejos que tienen lo orillan a no aceptar halagos. Una persona con inferioridad no acepta halagos, no acepta reconocimientos, antes bien rechaza a las personas que le dicen esto. Porque cuando una persona se siente menos que los demás, el jovencito viene, se compara y dice: como quisiera yo irme como se visten ellos, o verme bien como se ven ellos. Y cuando alguien le dice, y más si es uno de ellos, qué bien te ves hoy, lo toma como burla, lo toma como una ofensa, y en vez de decir muchas gracias, lo toma como una ofensa. ¿Me va siguiendo todavía? Hay personas que usted le dice qué bien se ve, dice gracias, y a otra gente que lo queda viendo así como que sí, por la inferioridad que tiene. Una persona con inferioridad cae en esta situación de Mefiboset. No soy más que un perro muerto. ¿Cuánto vale un perro muerto? Todos los chinos lo compran. ¿Pero qué vale un perro muerto? No vale nada. Y él dice, no soy más. O sea, el perro muerto todavía vale más que él. Y David le dice, no, tu posición no es en el piso. ¿Qué come un perro? Tu posición es en la mesa. Ni siquiera las migajas, es el pan de los hijos. Porque hay gente acostumbrada a comer migajas, el espíritu de Adón y Besec. Ahora, dice que vivía, escúcheme esto, manténgamelo ahí. Maquir significa vendedor. Ya le dije que es que cuando permitimos que alguien determine lo que valemos o lo que somos. ¿Sí? Usted no puede permitir que alguien le ponga valor a su vida o precio a su vida. Usted es quien Dios dijo que usted era, no lo que otro dice. Pastor, es que ese nunca va a cambiar. Usted no puede permitir que alguien determine su llamado, su ministerio. Aun si ese alguien es gente de Amiel. Amiel, amados hermanos, significa pueblo de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto? Yo pregunto, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros? Que es cuando nosotros permitimos que alguien, por su influencia, por su título, por su posición, nos diga algo. ¿Cómo así? Mano, usted puede. No, yo no puedo. ¿Pero por qué dice que no? Todo el mundo me dice que no puedo. Hasta el pastor me dijo que no servía para nada. Entonces, cuando alguien de renombre, de título, de posición nos dice algo negativo, nosotros como que lo tomamos con más fuerza todavía. ¿Por qué? Porque viene de alguien importante. Esto lo que nos enseña a nosotros es que nuestras emociones tienen que estar firmes en el Señor, porque la gente que quizás más lo vaya a dañar es la que está alrededor suya ahorita. No en su casa, ahorita. Alguien me dijo una vez a mí, vos te crees que sabes mucho, ¿verdad? Y no me lo dijo en buen término. Ahora, no permití que eso minara mi corazón. Alguien me dijo, íbamos para un evento en una ocasión y me dijo, ¿vas a predicar? Le dije, no. Me dijo, gracias a Dios, porque si no de aquí yo me regreso. Y todos los que estaban ahí se rieron y yo me reí, me dolió, porque de quien venía eso era de alguien muy importante en la congregación.
cuando yo llegué a aquel lugar, llegué dolido todavía. Pero el Señor me enseñó que yo tenía que deshacerme, sacudirme de aquello que Él no me dijo. Cuando nosotros maldecimos a una persona, no es cuando le decimos te maldigo, es cuando le decimos algo que va en contra del propósito de Dios para esa persona. Decirle a alguien, sos un inútil, eso es una forma de maldecir a alguien. Porque en Dios todos somos útiles siempre y cuando nos sometamos al señorío de Cristo Jesús. Entonces este varón llega al palacio, llega a la presencia del rey sintiéndose nada. Y para que vea el problema que tenía de inferioridad Mefiboset, es que David lo restablece donde le tocaba y al tiempo él se va. Al tiempo él se va. Por esa razón, mire, vuelvo con lo mismo, lo voy a cansar con lo mismo, pero hasta que lo aprendamos. Colocar a gente en posiciones de servicio y liderazgo que estén mal no funciona. Podemos ponerlo de pastor, a los 2 meses se nos va a ir. ¿Por qué? Porque su motor no está bien. No solo no va a funcionar bien, va a dañar a los que están a su alrededor, que es lo peor, el peor de los casos. Amados hermanos, y Mefiboset vivía en la casa de Maquir, permitió que alguien que determinó cuánto él valía lo alimentara. Permitió que alguien que le dijo cuánto él valía como esposo, cuánto valía como esposa. Esposos que le han dicho a su mujer: apúrate, total, vos lo único para lo que me servís es para lavarme la ropa o hacerme la comida. Y la mujer creyó eso. Y la mujer creyó eso. Aquí ya nos metimos a aguas profundas, ¿verdad? Y la mujer creyó lo que escuchó. Y por eso hay mujeres que, aunque están casadas, no tienen intimidad, son violadas por sus propios esposos. Pastor, aquí no se habla de eso. Si no lo hablamos aquí, ¿dónde lo hablamos? Por eso tenemos mujeres que en la casa vale más el ventilador. Ahorita, ¿verdad? En Medio Oriente la mujer es un artículo más en la casa. Si a usted y a mí Dios nos dio mujer, el que encuentra esposa, el que le encuentra significa que tiene que buscar, no esperar que estar aquí, que abra la puerta y Dios le diga esa es, tiene que buscar. El que encuentra esposa, haya que el bien. Pastor, pero esta mujer no me sirve para nada. Quizás el problema no es ella, es, dígalo fuerte, es, desahóguense. Aquel vino y le dijo: amor, me doy cuenta que en los momentos más difíciles de mi vida tú has estado conmigo. Y la mujer bien romántica dijo: sí, mi amor, siempre. Sí, porque cuando el carro se me dañó tú estabas conmigo. Ahí estaba yo, mi amor. Cuando la empresa quebró tú estabas conmigo. Ahí estaba yo. Le dijo: tú me das mala suerte. ¿A qué bandido este? Entonces, hay mujeres que viven y son tratadas como una esclava. ¿Ya está el café? Y la mujer que está lavando ropa, que está durmiendo el cipote, tiene que venir desde allá porque a él se le ocurrió hacer una casa grandota y nunca agarra una escoba ni un trapeador. Y regaña a la mujer cuando ve que está sucia la división donde él pasa relajándose viendo la televisión. Y ahí, acostado en su televisión, llama a la criada, porque así la trata, para que le traiga café. Y espera que se vaya para decirle, y el pan también. Y espera que se vaya para decirle: tráeme una cuchara porque está. Y después tráeme azúcar porque le falta. Y tráeme la leche. Mire, déjele ir el café encima. Ya que no lo queme el fuego del Espíritu Santo, quémelo con el café usted. El problema de muchas mujeres, amados hermanos, mire,
Mira, y le dije, aquí nos metemos a aguas profundas. Por eso cuando la hermana que tiene su autoestima pisoteada por el piso y sale a la calle y ahí cualquiera le dice adiós, hermosa, aunque aquel el sol lo tiene loco, y por eso hablo eso, para ella es un impacto. ¿Por qué? Porque allá la tratan como cualquier cosa, y aquel, el vaguito de la calle, le dijo hermosa. Eso tiene peso en una mujer porque es más sentimental. Hello. Así que a partir de ahora aprovecha a decirle a la esposa que sea una cosa bonita. Pastores, que no me sale, pues repréndase usted mismo la lengua, la boca, lo que sea, y dígale algo. Porque hay mujeres que les da pena. Mire, mío, le dijo una hermana, esposa del pastor. El pastor le dijo, vamos a X lugar, y fueron. Y el pastor iba aquí y la esposa venía una cuadra atrás. Para todos lados, ella andaba una cuadra atrás de él, siguiéndolo. Y en pleno centro de la ciudad, la hermana, asoleada y sin comer, aligeró el paso y se le puso enfrente y le dijo delante de toda la gente: nunca más se le ocurra sacarme de la casa si piensa que yo lo voy a andar siguiendo como un perro por todo este lugar. Más fuerte lo digo así. Estás en clásico, gracias. Un día estaba yo en la casa de sus pastores y me preguntó ella, aprovechó un momentito que él salió, me dijo la hermana: pastor, ¿qué piensa usted? Y cuando alguien a mí me dice ¿qué piensa usted?, yo ya sé por dónde va el asunto. ¿Qué piensa usted de un, oiga cómo me hizo, o vea cómo me hizo, de un hombre de Dios que insulta a su esposa? Este es el típico, lo pregunto porque una amiga me estaba hablando de ella. Pregúntese usted, amado esposo, ¿cómo está la autoestima de su esposa? Y no me venga ahí con que la relación es personal, porque no estamos hablando de salvación. La autoestima de su esposa es responsabilidad suya como esposo. Si usted tiene un novio ahorita que cuando usted le dice que le dé el vientre no le para bola, hágase la idea de qué va a pasar cuando estén casados. Porque si de novios que todo mundo es detallista no lo es, imagínese ya casado. Entonces hay mujeres, amados hermanos, hermanas, me perdonan por lo que voy a decir, total estoy a favor de ustedes ahorita. Sí, me perdonan. Hay mujeres que tienen tan mala autoestima que nunca han cambiado ni de peinado siquiera. Nunca se han peinado diferente siquiera, porque la única vez que se cambiaron y dijeron ¿cómo me veo? Igual. Cierro con esto porque el tiempo se nos fue. Conocí un matrimonio. Mi esposo y yo conocimos un matrimonio. Eran un ejemplo para toda la congregación. Ya un matrimonio ya realizado, ya señores ya casi de la tercera edad, sus hijos ya todos adultos, fuera del país, y ellos se mantenían en una relación que más parecían novios que esposos, porque un problema que tenemos los casados es que nos olvidamos de ser novios. Dejamos de decir ¿quiere comer, mi amor?, para decirle ¿deme comida usted? Sí. Y él era detallista. Cuando ella cumplía años, él compraba flores y chocolates y todo eso. Ahora, bueno, más adelante vamos a hablar acerca de otra situación, porque hay jovencitas que para encajar con el muchacho que les gusta dice gol del Olimpia y ni saben de qué color es el Olimpia.
solo para encajar, para que diga, le gusta el fútbol. En fin, eso es otro. Llega un día a la casa él, y cuando entra la llave, llega donde ella, la saluda de beso y de abrazo, y le dice, huele a asistín, ¿se le daría vuelta algún bote de asistín? Y la hermana le dijo, voy a ir a ver. Y dice él que él vio que la expresión de ella fue rara. La hermana se fue. Pasó que ella compró ropa nueva, compró un perfume nuevo y dijo, voy a estar lista para recibirlo a él. Y él, el olor del perfume de ella, pensó que era alguna fragancia de asistín que se había dado vuelta. La hizo sentir mal, la hirió. Claro, cuando ella le dijo, él le pidió perdón y ahí le dijo, qué rico huele la asistín. Le estoy diciendo de cosas que para nosotros son sin sentido. Es que su esposa no es como usted, su pareja no es como usted. Su error es creer que su esposa o su esposo procesa las cosas de igual forma que usted. No es así. No es así. Pero es que la mujer se pule con la mantequilla. Lo amo en el plato. Él no, él agarra la tortilla y llega ella tan inocente, le dice, amor, ¿te gustó la comida? Sí, amor, gracias. No la está viendo, pero le está hablando. Y no se fijó en nada. ¿En qué? ¿Qué pasó? No, nada. Esta historia continuará. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Cristo sea con todos y cada uno.